Este tema lo vemos casi al final porque es la parte final de todo el proceso de BI y Big Data, ya que aquí es donde se presentan los resultados de cualquier análisis que hayamos hecho o se presentan ya los datos, bueno, ya los datos convertidos en información. Información que se le presenta por lo general a la gerencia o la administración de la institución o de la empresa o del proyecto para que les sirva esa información para toma de decisiones. Entendemos por visualización de datos la representación de los mismos en formatos de gráficos, de mapas, de imágenes, videos, animaciones, infografías, etcétera. La visualización hace posible la narración de historias y, y ese es el enfoque que le he querido dar al tema. De hecho, el tema fue basado en un libro que se llama Storytelling with Data, que tiene que ver con cómo comunicar un mensaje o contar una historia a través de los datos. Les voy a compartir aquí esta URL que no está en la diapositiva, pero gran parte de la diapositiva fue tomada de este libro de la derecha, Storytelling with Data. Es uno de los libros que usamos para elaborar todo el programa de clase y realmente es un libro muy interesante. Es un libro que enseña cómo hacer atractivas visualizaciones, cómo, cómo pensar como un diseñador y cómo podemos de una mejor manera comunicar el mensaje. A veces podemos hacer un buen análisis, podemos hacer un buen proceso de los datos, podemos hacer toda una infraestructura, todo muy técnico, pero si a la hora de presentar los resultados lo presentamos en un formato que no es atractivo al usuario final de esa información, entonces pierden como interés en el trabajo que hemos hecho. Eso también viene ayudando a lo que es la parte de vender su trabajo, porque este tipo de áreas de inteligencia de negocios son áreas donde las empresas invierten mucho dinero en herramientas, en personal, en capacitación para el personal. Y si ellos no sienten como esa conexión con el trabajo que se está haciendo, es probable que dejen de seguir invirtiendo en esa área. Entonces, ese libro es muy bueno. No habla de ninguna herramienta en particular, no habla de nada técnico, es más bien como orientado al negocio. Habla en sentido general de cómo crear buenas visualizaciones, de cómo hacer gráficos que a la gente le guste, que conecten, que realmente el mensaje se pueda entender y se entienda rápido. La visualización hace que sea más fácil comprender los datos y resaltar tendencias y valores atípicos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos de 10 millones de registros, es mucho más fácil darnos cuenta de los valores atípicos o de las tendencias en un gráfico que en una tabla. En una tabla llevo muchísimos números que no puedo asimilar, que solo puedo ver una parte de los números en el momento. Sin embargo, en un gráfico yo me puedo dar cuenta si una variable determinada ha ido incrementando o decrementando a través del tiempo. Puedo darme cuenta si todos los datos están aglomerados en una parte del gráfico y algunos están muy dispersos, que serían los valores atípicos. Puedo darme cuenta si hay una tendencia a la subida o a la bajada, por ejemplo, como esos grafiquitos que muestran el precio de la tasa del dólar o el precio del Bitcoin. Rápidamente, en 1 o 2 segundos, mirando el gráfico, podemos obtener muchísima información útil. Podemos darnos cuenta si esa moneda está subiendo o si está bajando o si está estancada o si tiene muchos altos y bajos, que viendo una tabla de datos no sería igual. De hecho, se estima que la comprensión de un gráfico radica en los primeros 3 segundos de visualización de ese gráfico o de esa visualización, que puede ser un tipo que no sea un gráfico. Entonces, esos 3 segundos son clave. Si en 3 segundos la persona no puede identificar a qué se refiere el gráfico,
quizás no entender toda la variable o toda la información que contenga la visualización, pero sí que en esos 3 segundos puede identificar a qué hace referencia, que pueda situarse en un contexto, que pueda establecer qué es lo que quiere comunicar el gráfico. Esos 3 segundos son clave. Si en esos 3 segundos no pudo identificar nada en el gráfico, probablemente pase página y siga mirando a ver si encuentra otro gráfico. Porque tampoco nos detenemos mucho en el texto. Si tenemos un resumen ejecutivo que tiene varios gráficos, las personas siempre se van a centrar en el gráfico, porque los seres humanos somos seres visuales y aprendemos mucho más fácil a través del sentido de la vista que a través de la lectura o la comprensión o de que alguien nos diga. Yo le ponía al grupo pasado el ejemplo de una película, que en 3 segundos de una película podemos identificar muchísimos factores. Sin embargo, si estuviéramos leyendo el libro, los 3 segundos apenas nos alcanzarían para leer algunas de las características que se muestran en la escena. Por ejemplo, que en el libro diga, se veía en el horizonte el dragón de Daenerys. Eso nos toma más de 3 segundos. Pero si vemos la escena en 3 segundos, podemos ver todo lo que hay en la pantalla. Podemos ver los dragones, podemos ver los inmaculados, podemos ver los White Walkers cruzando el muro, podemos ver que vienen con gigantes. Todo eso en menos de 3 segundos. Si se fijan, a veces un trailer resume una película entera y tarda algunos 20, 15 segundos. Porque somos seres visuales y en la visualización es mucho más fácil. Porque cuando vemos algo, todo eso viene al subconsciente, pero no necesitamos esforzarnos y utilizar la capacidad de abstracción para generar eso en la cabeza, porque ya vimos cómo se ve. Sin embargo, leyendo los datos, leyendo texto, leyendo un libro, tenemos que ir leyendo, que ir comprendiendo y que ir haciendo esa escenografía en la cabeza. Entonces, los gráficos siempre van a ayudar mucho a la interpretación de los resultados de un análisis, porque permiten que haya cierta conexión con el usuario de esa información, permiten también que de una manera mucho más rápida él pueda entender el mensaje que queremos transmitir. Y ese es el objetivo de hacer la visualización de datos, de transmitir un mensaje. Ya van a ver algunos informes más detallados donde vamos a explicar el proceso de cómo lo hicimos, de por qué lo hicimos así, de cuáles hipótesis teníamos, de cuáles se confirmaron que eran ciertas, cuáles se descartaron. Pero siempre vamos a tener visualizaciones tipo resumen ejecutivo, que son precisamente para los ejecutivos, que no disponen de mucho tiempo y que tampoco es su función adentrarse en el detalle de los datos, sino en términos generales. Si la empresa, por ejemplo, quiere abrir una nueva sucursal, le interesa saber si se está teniendo ganancias o no, y si de esa ganancia el dinero es suficiente para abrir una nueva sucursal. Eso se puede dar en un gráfico, en un pequeño informe o resumen de una página, pero quizá en ese momento no sea prudente compartirle la historia de la empresa, compartirle la ganancia de enero, la de febrero, la de marzo, la comparativa de que hace 3 meses perdimos mucho dinero por el COVID, pero nos recuperamos. Generalmente son gente que quieren ver números globales, porque la decisión que van a tomar la pueden tomar en base a números globales. Aunque más adelante sí van a tener equipos que se van a sentar a analizar esos datos y analizar el porqué de muchas de esas situaciones. Que en esos equipos siempre se incluye gente de inteligencia de negocio, por su fuerte en la analítica de datos, en la analítica de históricos y en la predicción también de comportamiento futuro según el histórico. Bien, el Storytelling with Data, el libro que les mostré hace un momento, se resume en los siguientes capítulos. Tiene un capítulo donde nos enseña a entender el contexto. En este capítulo se nos habla de que siempre que vamos a presentar cierta información debemos dar un contexto a la persona que recibe esa información. Si por ejemplo yo tengo un gráfico donde yo muestro que las ventas subieron $20,000, quien está viendo ese gráfico necesita un contexto. Necesita saber en qué periodo de tiempo subieron $20,000. Si subió $20,000 en este mes, en este año, en este trimestre, etc. El contexto se debe dar tanto a los datos deben estar situados ya en un contexto, como también se debe entender el contexto de los usuarios o las personas
que reciben la información. Que para eso se hacen muchas visualizaciones del tipo infográfico o infografías, donde tratamos de hacer como un póster y tener ahí dentro todos los elementos que van a interactuar con esa data y de hacer un descubrimiento de usuario o descubrimiento de cliente, del cliente de la información. Porque si yo voy a hacer un gráfico para hablar sobre los efectos de dentaduras postizas, por ejemplo, para que los usuarios de ese tipo de dentaduras entiendan que eso le puede causar, yo necesito utilizar un tamaño de fuente apropiada para personas mayores, porque los usuarios de esos artículos son personas mayores. Necesito también no sobrecargarlo mucho, no usar muchas fuentes así muy cursivas, muy difíciles de entender, sino lo más llano y más claro posible. Dijimos hace un momento que el objetivo es comunicar un mensaje. Entonces aquí debemos emplear mucho o hacer, como dice el conocido refrán, si vas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Si yo quiero comunicar un mensaje y las personas con las que yo quiero interactuar son personas que no conocen muchos términos sofisticados, que no conocen muchas palabras rebuscadas, yo voy a tratar de hablar en el lenguaje más claro y más llano posible, porque el objetivo es que ellos entiendan mi mensaje. Dependiendo del público, así se va a dirigir el mensaje. Se van a dirigir las palabras que se usan, se va a dirigir el formato y tipo de gráficos, se van a dirigir incluso las fuentes, los colores, los tamaños. Todo eso en función al contexto de las personas que son usuarias de esa información. Y cada dato o cada información que yo brinde, situarlo también en el contexto de esos datos. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, el pueblo se indignó y quemó la motocicleta donde el señor transportó a la niña. Quizás la mayoría entienda, porque la mayoría está en este contexto cultural e histórico donde ocurrió esa lamentable noticia. Pero si yo digo eso en otro país, quizás nadie me entienda. Entonces hay que poner tanto en contexto los datos, como poner en contexto también los usuarios o las personas que reciben esos datos. De eso trata el primer capítulo de ese libro, de contar historias con datos, de cómo entender bien el contexto y de cómo formular o dirigir ese mensaje en función del contexto de los datos y de quien recibe los datos. El segundo capítulo habla sobre elegir visualizaciones apropiadas. Hay muchísimos tipos de visualizaciones, ya sea de gráficos, de infografía, de cuadros, de texto, entre otras, que vamos a ver más adelante. Y dependiendo el público, dependiendo el mensaje y dependiendo la situación, podría ser más apropiado utilizar una u otra. Aquí nos muestra muchos ejemplos de visualizaciones que funcionan y que no funcionan, dependiendo del contexto y dependiendo de la información y los datos que se van a transmitir. Eliminar la cortadora o la recortadora. A veces por querer hacer una visualización simple y que sea sencilla, terminamos cortando o eliminando muchas cosas que son necesarias para la comprensión del mensaje o para una mejor comprensión. Entonces hay que tener cuidado, hay que tratar de hacerlo simple, pero tratar de no quitar demasiado, de que no salga como muy desnudo el gráfico, que quien lo vea tenga que estar preguntando cosas para poder entenderlo. Enfocar la atención del usuario en lo que te interesa. Si por ejemplo yo estoy mostrando un gráfico donde me interesa resaltar algún punto en particular, yo debo en mi gráfico usar elementos que resalten ese punto para que llamen a la atención del usuario de esa información.
Si por ejemplo yo quiero resaltar que hubo pérdidas, yo puedo poner, si tengo un cuadro, por ejemplo, en ese cuadro yo puedo poner en la celda donde está el monto de las pérdidas, la puedo poner en negrita y ponerlo en rojo, de modo que eso resalte un poco a la vista. Así la gente se olvida un poco de todo el alrededor, de todos los otros datos de la tabla y concentra su atención en ese, porque ese es el que a mí me interesa. A veces estamos presentando muchos datos o mucha información y queremos comunicarla toda, pero queremos hacer énfasis en algunos puntos en particular. Tenemos que tratar de usar elementos que realmente resalten esos puntos y que llamen la atención del usuario. El siguiente y quinto capítulo del libro trata sobre pensar como diseñador. Pensar como si estuviéramos diseñando algo, como si yo fuera un diseñador gráfico y, y esa visualización que yo estoy haciendo realmente es un diseño, como si fuera para una campaña publicitaria de marketing o como si fuera un diseño de la interfaz gráfica de una aplicación o como si fuera cualquier tipo de diseño. Porque hay muchas técnicas importantes de diseño, por lo menos las básicas, que debemos ir conociendo. Y hay muchas que ya las sabemos y la usamos y la conocemos, pero es bueno tratar de conocer algunas más. Ahí se ilustran muchas técnicas de diseño que ayudan mucho en, en el desarrollo de visualizaciones. Por ejemplo, hay muchos colores, hay muchos iconos, hay muchas imágenes que son ya universales y que se consideran como estándares. Por ejemplo, si yo tengo dos botones y tengo uno en verde y uno en rojo, automáticamente se entiende que el rojo es cancelar o eliminar y el verde aceptar o seguir. Porque son colores ya universales, que se usan tanto en los semáforos como en las aplicaciones, como en todo. Eh, los iconos de alerta, de peligro, de confidencial, todo eso también son elementos universales que podemos agregar. Si por ejemplo yo pongo un icono de un check y pongo un icono de una X, todo el mundo sabe a qué se refiere cada uno, porque también son iconos universales. Como diseñador tenemos que tratar de que nuestra visualización sea lo más genérica y universal posible, que todo el mundo pueda entenderla perfectamente. Que si por ejemplo yo estoy diseñando varios gráficos y yo coloco la leyenda a la derecha, en todos debe estar la leyenda a la derecha, porque ya el usuario se va adaptando a esas ubicaciones y si más adelante ve otro gráfico y le cambia de sentido, él necesita más tiempo para situarse en el contexto de ese gráfico. Y por último tenemos el capítulo que habla sobre cuenta una historia. Y en ese capítulo es donde se nos explica que la visualización no es simplemente mostrar los datos en un gráfico, sino que al ver una visualización alguien debe entender la historia de esos datos. Alguien debe entender qué ha pasado, por qué ha pasado así, o la trayectoria o el camino de esos datos. Veamos un poco de historia porque es algo muy viejo. Esta es una visualización de la compañía General Electric. Aquí ellos muestran la cantidad de empleados que tenían en el año 1957 y hacen una comparación con el año anterior y, bueno, con los 2 años anteriores. Rápidamente, al ver General Electric Employment, ya sabemos que esos son empleados. Y al ver el año, sabemos que en ese año esa compañía tenía 282,000 empleados. Y que el año anterior tuvo 280,000 y que el anterior tuvo 250,000. Es una visualización muy simple, pero que comunica mucho y que muestra tendencias. Al tener 3 años, vemos una tendencia a la subida de cantidad de empleados. Podemos ver que del 55 al 56 aumentaron 30,000 empleados en la empresa. Del 56 al 57 solo 2,000, pero también hubo un aumento. Entonces, fíjense en algunos elementos universales. Un elemento universal es el hombre vestido de saco y corbata. Se usa para representar empleados o ejecutivos o gente de negocio. En General Electric la mayoría de empleados son técnicos, sin embargo lo representaron así. Pero se entiende que son empleados.
Y si se fijan, la figura va creciendo de tamaño en la medida que el número también crece. Entonces ellos marcan ahí un crecimiento en el número de empleados, tanto en el número como en la figura que representa el empleado. De esta figura a esta hay un crecimiento más o menos notable y de esta a la siguiente no tan notable porque no aumentó mucho. Sin embargo, se puede diferenciar que es un poco más grande. Esa gráfica se toma como ejemplo porque es una gráfica que funciona, que comunica un mensaje y que es bastante simple. Esa gráfica cualquier persona puede entenderla. En lugar de mostrar una tabla donde yo tenga ahí esos 3 años y la cantidad de empleados por cada uno de los años, se optó por utilizar este gráfico, que también varía mucho dependiendo del contexto de los usuarios, dependiendo del contexto, hasta del contexto histórico. Porque hoy en día mostramos esa gráfica y lo primero que tenemos son reacciones en contra. De por qué los empleados son todos masculinos, por qué no ponen un hombre y una mujer, o por qué el hombre es blanco y no negro, por qué no hay un negro y un blanco. Porque todo depende mucho del usuario de los datos. En este momento tenemos usuarios muy susceptibles, muy sensibles, que están muy a la defensiva, que no se enfocan tanto en el mensaje, sino en los pormenores que pueden encontrar dentro del mensaje. Entonces todo eso también hay que cuidarlo. Hay que comunicar un mensaje, pero hay que tratar de que la gente se enfoque en eso que nos interesa, se enfoque en el mensaje. Si para eso necesitamos agregar elementos, vamos a hacerlo. Si necesitamos quitar elementos, también podemos hacerlo. O si necesitamos resaltar algún elemento del gráfico para que la gente se enfoque en lo que queremos que se enfoque. No queremos hacer un gráfico o una visualización para que la gente empiece a buscar detalles, empiece a buscarle peros, sino que la idea es comunicar un mensaje. Como le decía ahorita, si vas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Si vives aquí, te comportas según la cultura de aquí. Si vas a otro país, adoptas la cultura de ese otro país. Si, por ejemplo, vas a uno de esos países de Oriente donde se maneja por el carril izquierdo, hay que manejar por el carril izquierdo. Si estamos en un contexto histórico donde se necesita ser claro y específico con relación a algunas variables y factores, hay que tratar de hacerlo también, sin caer en demasiado detalle o en demasiada especificación. Siguiendo con la historia, tenemos aquí otro gráfico, mucho más viejo todavía. Este gráfico es de 1780. Ese gráfico muestra la relación entre exportaciones e importaciones desde Noruega y Dinamarca. La línea roja, que tiene aquí un pequeño label que dice línea de exportación, hace referencia a cómo fue variando las exportaciones entre Dinamarca y Noruega en ese periodo de tiempo. Aquí debajo tienen una línea, bueno, tienen un label también agregando alguna información adicional. Ese gráfico fue hecho a mano. Hoy en día no es necesario hacerlo a mano y no es necesario ser tan cuidadoso inicialmente. Ya para publicarlo sí se necesita ser cuidadoso, pero inicialmente no tanto. Si fuéramos a hacerlo a mano, sí hay que pensar muy bien exactamente todo antes de hacerlo, porque después que está hecho tendríamos que hacer el gráfico de nuevo. Hoy en día tenemos el control Z, podemos modificar, podemos eliminar cosas, podemos añadir cosas sin mucha complicación. Pero en ese entonces se hizo a mano. Y un gráfico que se usa mucho de ejemplo también porque funciona. Muestra aquí la línea de importación en amarillo, muestra la línea de exportación en rojo y podemos ver rápidamente cómo la exportación más o menos se mantuvo dentro de un rango, con algunos altibajos, algunas subidas y bajadas, y haciendo la comparación con la exportación, vimos que fue subiendo, bajó un poco y luego subió casi exponencialmente. Entonces, si estamos exportando más de lo que estamos importando, estamos teniendo ganancia. Y aquí en esa área bajo la curva, haciendo la resta de ese número menos este otro número, se obtiene ese valor que representa la ganancia o ese valor a favor. Y se sombrea aquí todo y se pone el texto balance a favor de Inglaterra. Y aquí balance en contra. Entonces es un gráfico sencillo
que simplemente en lugar de hacer dos gráficos separados de importación y exportación, combina ambos gráficos en un solo grid y compara un gráfico con el otro, sacando algunas conclusiones y colocando alguna información adicional aquí para situar a la gente en contexto. Primero, aquí arriba dice exportaciones e importaciones desde y hacia Dinamarca y Noruega, desde 1700 a 1780. Y aquí debajo dice cómo se hizo la escala. Dice que abajo fue dividido en años. Entonces tenemos escala de años de 10 años, 1700, 1710, 1720. Y aquí fue dividido en números de 10. Bien, siguiendo un poco con el tema del diseño, vamos a hacer alguna acotación, y es que la visualización es mucho más que diseño, pero el diseño es importante y ayuda mucho a la visualización. Ayuda a reducir el ruido, a quitar elementos innecesarios que distraigan al usuario de la visualización, simplifica el gráfico, ayuda también utilizando colores que combinen o que sean estándares, como hablamos ahorita. Hay que apoyarse mucho en la iconografía, tratar de usar iconos que representen ciertos elementos, ciertos factores. Por ejemplo, en algún frasco de lo que sea, si vemos el icono de la calavera, sabemos que eso significa peligro, o que una persona podría morir si ingiere eso, podría intoxicarse. Muy diferente a escribir todo un párrafo explicando las causas de ingerir o tocar ese producto. Asimismo, como vemos en muchas instituciones, en muchos elementos de los iconos de no fume, no se permiten mascotas, no armas, etc. Todos esos son iconos que la gente lo ve y en un segundo lo asimila, sin tener que colocarle mucho texto. Entonces, en todo ese tipo de iconos podemos apoyarnos en el diseño de visualizaciones. Vamos a ver un ejemplo tomado del libro que les mostré hace un rato, de Storytelling with Data, donde tenemos el mismo gráfico a la izquierda y a la derecha, pero el gráfico de la izquierda tiene mucho ruido, tiene muchos elementos que distraen al usuario. Básicamente muestra los envíos por productos, tenemos el producto 1, 2 y 3, pero en cada producto tenemos esa línea en función de los años, cómo fueron creciendo los envíos de esos productos en esos años. Sin embargo, hay mucha información adicional. Hay un grid o una tabla que distrae un poco. Está el número, además de estar aquí en la columna de y distrae mucho. Si adicional a eso se utilizara un título vago o algún título ambiguo, también puede confundir un poco. Aquí dice último envío, no es necesario que diga último envío, ya sabemos que ahí termina el gráfico. Aquí se presenta el mismo gráfico, pero de una forma mucho más simple. Vemos cómo rápidamente aquí nos enfocamos en que el producto 3 es el producto que más envíos ha tenido. Y de que el producto 3 y el 2 ha tenido básicamente el mismo comportamiento. Fue subiendo hasta el 2020 y se prevé que baje para el 2021. Y el producto 1 va un poco más bajo de los demás. Entonces ahí podemos hacer esa comparativa de un gráfico que puede tomar un poco más de tiempo en comprender y un gráfico que funciona, que es simple, que es claro y que comunica el mensaje de una forma más eficiente. Tenemos este otro ejemplo donde se muestra un gráfico de una granja. Es un gráfico que funciona y funciona porque cuida el tema de la granja. Se usan elementos gráficos que representan esa granja. No se está reinventando la rueda porque se usa un gráfico de Pie, que es un gráfico muy conocido, muy común y muy fácil de entender. Se apoya en imágenes conocidas. Sin embargo, se hace la acotación de que se tenga mucho ojo con el 3D. A veces querer poner muchos elementos visuales adicionales hace que la visualización se complique. Muy similar a cuando estamos haciendo una diapositiva, si ponemos muchas animaciones,
muchos elementos que se desplazan, que brincan, que saltan. Puede que el usuario se concentre más en la visualización, en el efecto como tal de los objetos, que en el mensaje que queremos transmitir. Entonces hay que tener mucho cuidado con el 3D porque puede correr ese riesgo de que la gente se concentre mucho en el 3D y no en la gráfica. Y que al ver la gráfica rápidamente podemos saber cuántas vacas hay, cuántas ovejas, cuántos tractores, de qué área es, cuántas hectáreas tiene la granja como tal, etc. Aquí hay algunos elementos adicionales para explicar o poner más en contexto. Está un poquito pequeña la imagen y por eso no se ve, pero se puede agregar elementos para esclarecer o especificar algunos puntos de la gráfica. Ahora bien, ya hemos visto más o menos la importancia de las visualizaciones y cómo debemos enfocar las visualizaciones. Hemos visto algunos ejemplos de visualizaciones que funcionan y otras que no funcionan tanto o no tan bien. Entonces ahora vamos a pasar a las herramientas. Vamos a conocer algunas de las herramientas más populares que podemos utilizar para hacer visualizaciones. Dentro de esas herramientas tenemos Tableau, que vamos a conocerla hoy. Vamos a hacer una demostración con Tableau. Tenemos Power BI, que es muy similar a Tableau y es de Microsoft. Tenemos Qlik, tenemos Plotly, tenemos Carto y tenemos Data Wrapper. De todas esas, las más utilizadas a nivel mundial son Tableau, Power BI y Qlik. Vamos a conocer Tableau, las otras son muy similares de usar. Varía un poco el tema de cómo usar las fórmulas, varía un poco la interfaz gráfica, pero el funcionamiento core o el funcionamiento principal es básicamente el mismo. Dependiendo de tu organización o dependiendo de tu proyecto, tú podrías optar por una u otra. Yo siempre digo que no hay una herramienta mejor o peor que otras, sino que todo va a depender de la situación, todo va a depender de tu necesidad, todo va a depender de lo que quieras o requieras hacer. Entonces, ¿cómo saber cuándo una herramienta es la apropiada o la que hace fit con tu organización? Hay que ver si es fácil de integrar con lo que ya tienes, si el adquirir esa herramienta no te obliga a incurrir en costos de algunos servidores o de algunos equipos necesarios para que la herramienta se integre o para que la herramienta corra o funcione. ¿Qué conectores tiene la herramienta disponible? Los conectores están relacionados a las fuentes de datos. Si tu herramienta se puede conectar a una fuente de datos en formato CSV, si se puede conectar a una fuente de datos en formato Excel, en formato PDF, si se puede conectar a una fuente de datos directamente de una base de datos SQL o directamente de una base de datos no SQL. Cada conexión con una fuente de datos es lo que se le llama conector, porque para cada tipo de conexión hace falta un driver. Ese driver de conexión a esa fuente de datos se le llama conector dentro de las herramientas de visualización. Así como vimos algunos conectores diferentes en Orange, así como vimos algunos conectores en Pentado, así en las herramientas de visualización también tenemos conectores disponibles. Y no todas se conectan a las mismas fuentes de datos. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de los datasets. Si vas a trabajar con conjuntos de datos muy grandes, o si vas a trabajar con conjuntos de datos demasiado grande en espacio en disco o en cantidad de dimensiones. Todo eso debe tenerlo en cuenta porque algunas herramientas son más optimizadas a trabajar con mucha cantidad de datos. Si tú vas a requerir compartir esas visualizaciones, ya sea con otros usuarios, ya sea con la gerencia, ya sea con otros departamentos, dependiendo la forma en la que quieras compartirla, eso también puede influir. Porque una herramienta te puede permitir compartir un link donde todos puedan entrar y ver en tiempo real esa visualización. Y si algunos datos cambian, automáticamente se le actualiza el gráfico. De hecho, una de esas herramientas se utilizó en este país, bueno, todas se utilizan mucho aquí,
Aquí en Dominicana se usa muchísimo Tableau, se usa muchísimo Click, se usa también muchísimo Power BI. Yo hace un tiempo trabajé en aduanas y allá se usaba Click y veo muchas instituciones que usan Tableau y muchas usan Power BI. En febrero se dio una demostración en vivo de Power BI donde se iba transmitiendo el conteo de las boletas en las elecciones de febrero y se compartió ese gráfico, esa visualización hecho en Power BI, que fue básicamente un gráfico de pie donde se mostraban los candidatos de los partidos y cuántos votos tenía cada candidato a ese momento y qué porcentaje representaba. Era una visualización live, era un gráfico que se iba refrescando automáticamente. Eso se hace dependiendo del tiempo que se le configure. Tú puedes ponerle que cada un segundo se refresque la gráfica y todos esos datos que van entrando a la base de datos se van reflejando en la gráfica automáticamente, sin tener que haber alguna intervención humana de que vaya una persona a refrescar ese gráfico, a actualizar ese browser, sino que todo el que tiene acceso a esa URL, de esa visualización, puede ver en tiempo real cómo se va actualizando la misma en función de los datos que llegan o salen o se modifican. Entonces, dependiendo de tu necesidad de compartir la visualización en la forma en la que tú lo quieras hacer, también va a influir en la decisión de qué herramienta adquirir o elegir. Si tú vas a necesitar visualizaciones interactivas, que es diferente a visualizaciones en vivo o en tiempo real. Interactiva quiere decir que el usuario pueda jugar con la data. Que si tu visualización es un pivot table, el usuario pueda cambiar desde una aplicación, desde el link que le compartiste, desde una aplicación móvil o web, cómo va a ver los datos. Si lo quiere ver en función de una variable o en función de otra variable, si quiere cambiar cuál va a ser la fila, cuál va a ser la columna, si quiere descomponer un poco una variable de fecha y verlo por mes o por día o por semana. Todo eso entra dentro de lo que son visualizaciones interactivas. Que las visualizaciones interactivas pueden ser tanto en tiempo real como visualizaciones de extraída de información o de información copiada. Si necesitamos exportar reportes o visualizaciones, también es otro factor a tomar en cuenta a la hora de seleccionar nuestras herramientas. Digamos que no siempre vamos a compartir directamente un link. Quizá eso se va a imprimir y yo quisiera exportarlo a PDF o quisiera exportarlo a HTML o a formato Word para que alguien pueda modificar y escribir algunas cosas sobre eso. Dependiendo de mi necesidad, yo podría considerar eso también como un factor. No un factor de tanto riesgo o de tanta importancia, pero sí un factor a tener en cuenta. Si la herramienta me permite soporte para dispositivos móviles o para diferentes arquitecturas de sistemas operativos, cada día eso va tomando más relevancia porque cada día hay una migración más hacia el móvil y cada día las empresas actualizan su infraestructura tecnológica, moviéndose incluso de sistemas operativos o moviéndose en diferentes equipos de hardware que utilizan. Entonces, si la empresa está enfocada en algún proceso de cambio de infraestructura y vamos a elegir una herramienta, debemos tratar de elegir una herramienta que pueda servir más adelante en el futuro. Y no que cuando se complete el proyecto de infraestructura, debamos hacer otro proyecto para actualizar o cambiar la herramienta. Y por último, y casi siempre factor determinante, el presupuesto. Si la organización o el proyecto realmente puede asumir esa herramienta. Y en el tema del presupuesto, entra mucho la justificación de ese presupuesto. Siempre que vamos a elegir una herramienta, debemos tomar muy en cuenta el retorno de inversión de esa herramienta. Porque así como hacemos visualizaciones reducidas, así como hacemos informes ejecutivos sobre datos,
También cuando hacemos el análisis de alguna herramienta que queremos adquirir, debemos hacerlo de la misma forma, porque es para el mismo público. Quien aprueba el presupuesto es la gerencia, que es el mismo usuario de las visualizaciones. Entonces la gerencia debe saber que esa herramienta le va a costar un monto X, pero que es un monto que es retornable o recuperable en tanto tiempo, a mediano, largo o corto plazo, que eso va a representar tales avances en la empresa, que eso va a evitar que se tenga que contratar un grupo de personas para hacer esos reportes o esas visualizaciones, porque con la herramienta quizás es mucho más fácil y alguien puede hacerlo, que eso va a ayudar a que puedas hacerse mucho más rápido los análisis o que puedan presentarse los resultados finales de su análisis, lo cual repercute en que la empresa tenga la información antes y pueda tomar decisiones antes. Y tomar decisiones, mientras más rápido, más beneficios representa para las empresas. Ustedes ven cómo todas las aseguradoras, los bancos, todas esas multinacionales, toda esa empresa grande, se esfuerzan y llevan siempre una carrera por ser los pioneros en cierto tema, por ser el primero en hacer algo. Porque la gente, el usuario, siempre recuerda el primero. Y el que es el primero siempre capta muchos clientes. Si por ejemplo un banco agrega una nueva funcionalidad de que tú puedes solicitar un crédito de su aplicación móvil, puedes por ahí subir todos los documentos, ellos te dan la aprobación y, o te rechazan la solicitud del crédito, todo eso por el app móvil y tú puedes firmar digitalmente desde tu app y recibes ahí tu crédito o tu nuevo producto, puede ser una cuenta, lo que sea. Todo el mundo va a recordar siempre el primero que lo hizo. El primero que lo hizo sale a las noticias, hace un boom y capta muchos clientes. Porque alguien que estaba pensando abrir un producto en algún banco o, o solicitar un crédito o hacer cualquier transacción, en lugar de ir a un banco a hacer una fila, dice, me bajo el app, me registro y solicito mi cuenta por ahí. Cuando me pidan el depósito, como ya me van a generar un número de cuenta, yo hago una transferencia ACH de otra cuenta y ya tengo mi cuenta sin salir de mi casa. Cuando alguien más hace eso, ya no va a captar clientes nuevos que estén interesados en eso, que ya los clientes nuevos lo captó el primero. Entonces, ser el primero, aunque se gaste mucho dinero, realmente ayuda mucho el tema del retorno de la inversión. Y aumenta mucho la reputación, aumenta mucho el estatus de la institución por ser pionera en ese sector. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque somos gente técnica, aunque no manejamos mucho eso, es bueno de tratar de ir conociendo cada vez un poquito más cómo funciona el negocio, porque eso nos ayuda incluso a ser mejores técnicos, nos ayuda a justificar la compra de una herramienta. No es simplemente yo decir, esa herramienta me simplifica el trabajo y, y la gerencia dice, bueno, la herramienta cuesta $100,000, él dice que con eso él me puede hacer el reporte, yo voy a contratar a una persona que haga los reportes y con eso yo le pago 2 años de salario. Entonces, le pago 2 años de salario, lo tengo haciendo reportes y va a tener mucho tiempo libre que lo puedo usar en otra cosa. Así como la gerencia lo ve, porque siempre lo ve en base a números, en base a presupuesto. Entonces, además de tener en cuenta todos los factores técnicos que nosotros necesitamos, tenemos que tener en cuenta todos esos factores para convencer a la gerencia de que use una herramienta y no la otra. Porque también él podría decirte, mira, yo estuve investigando, miré rápido en internet, hay una herramienta de ese mismo tipo que es open source y que hace lo mismo. Entonces ahí debemos nosotros justificar con números, con cifras, qué herramienta utilizar. Hoy vamos a ver Tableau, no porque sea mejor ni peor, ni porque sea más barato, sino porque es un poco más didáctico, un poco más fácil de entender los conceptos con Tableau. Como le decía hace un momento, la elección de la herramienta va a depender de muchos factores y nunca va a haber una mejor o peor que otra, sino que dependiendo la necesidad puede haber una que se adapte mejor a esa necesidad. Y aún se adapte mejor, si la empresa no puede asumirla, pues usaríamos otra que también se adapte, aunque no tan bien. Vamos a ver Tableau. Dentro de Tableau vamos a ver algunos tipos comunes de visualizaciones de modo general. De modo general vamos a tener cuadros, tablas, gráficos, mapas, infografías y dashboards. Un cuadro
una tabla, un gráfico, son cosas que ya conocemos. Vamos a interactuar un poco con las visualizaciones de mapa, que quizás podrían ser nuevas para algunos. No vamos a hacer infografía, pero les puedo mandar ejemplos de infografía. Una infografía básicamente es casi como un brochure, donde se agrega mucha información, pero información representada por objetos visuales y algunos números para adornar. Muy similar a la gráfica que vimos sobre los empleados de General Electric en el 57. Y un dashboard que es donde se conjugan más de una visualización. Es básicamente un espacio donde ponemos juntas algunas visualizaciones para tener toda la información en un solo lugar. Digamos, por ejemplo, que trabajamos en un banco o en un puesto de bolsa y estamos manejando muchos indicadores al mismo tiempo. Y en nuestra oficina tenemos una pantalla grande donde en esa pantalla estamos mostrando un dashboard que muestra cómo van los precios de algunos bonos en el mercado de valores, cómo va la tasa del dólar, cómo va la tasa del euro. Todo eso en una pantalla dividido en muchos gráficos diferentes. Y podríamos usar algunos elementos que hemos visto aquí. Por ejemplo, yo trabajé hace un tiempo en Humano, y cuando trabajé en Humano, para dar seguimiento al proyecto en el que yo estaba trabajando, teníamos una pantalla donde mostrábamos un dashboard de diferentes indicadores de ese proyecto. Para no utilizar un computador, o no tener un computador conectado a esa pantalla, simplemente en la parte de atrás del monitor pusimos un Raspberry Pi y lo conectamos por HDMI a la pantalla. Y en ese Raspberry estaba abierta una URL donde estaba ese dashboard, que se mantenía actualizado en tiempo real. Entonces, nos ahorramos muchísimo el tema de comprar un equipo para hacer eso, sino que usamos un Raspberry que cuesta $30, compramos un computador ya que era solamente para mostrar eso, y mostramos ahí ese dashboard que mostraba toda esa información. Y eso se puede llevar a muchos negocios diferentes. No sé si son negocios que tienen pantalla donde muestran el menú, son negocios de restaurantes, de comida rápida, no sé qué equipos usen, pero ahí funcionaría perfectamente un equipo de ese tipo. Vamos a ver algunos conectores de archivos que tiene Tableau. Tiene conectores, archivos Excel, CSV, PDF, formato JSON, etc. Pongo aquí los 3 puntos porque son muchos conectores de archivos diferentes, pero esos son los principales, o los principales archivos que podríamos estar utilizando. Tiene conexión o conectores con servidores, y eso va a ser necesario cuando queremos actualización recurrente o frecuente de datos. Si necesitamos mantener datos en tiempo real, por ejemplo, que yo no tenga que estar actualizando un archivo, sino que lo tengo conectado directamente a una base de datos, y a medida que se va agregando datos a esa base de datos, se va manteniendo actualizado en tiempo real mi visualización. Si quiero tener algunos recursos del servidor disponibles también, si estoy manejando data sensible, ya que es mucho más fácil gestionar permisos a datos en una base de datos que en un archivo, donde yo puedo gestionar permisos a tablas o vistas específicas, o a registros o a campos específicos dentro de una tabla o una vista. También es otro factor de que quizá necesitamos hacer una conexión tipo server y no archivo. Dentro de los principales conectores de server tenemos Tableau Server, Amazon Redshift, tenemos Hadoop, tenemos MySQL, Google Sheets, Salesforce, etc. Tableau tiene un Data Interpreter que ayuda mucho en la fase inicial de identificación y preparación de los datos para trabajar con ellos. Ayuda mucho para limpiar esos datos, así como hacíamos muchos filtros en Orange para tener los datos de una manera óptima, podemos hacerlo también en Tableau. Detecta títulos, detecta pie de páginas, detecta celdas vacías, detecta tablas y subtablas en archivos. Está disponible para archivos de Excel, archivos de texto, archivos PDF y archivos de Google Sheets. Por ejemplo, si tenemos un PDF que tiene varias tablas dentro,
yo puedo conectar eso a Tableau y utilizar los datos de las tablas directamente. Y ese Tableau Data Interpreter es lo que extrae esa data de las tablas e ignora todo el texto por fuera, o me lo coloca en variable por si lo quiero utilizar en otra parte de mi visualización. En Tableau podemos también transformar la data antes de hacer la visualización. Podemos renombrar campos o columnas, podemos crear campos calculados, podemos hacer pivots, podemos cambiar tipos de datos, podemos ocultar campos, podemos hacer split o dividir un campo en diferentes campos, podemos ordenar y podemos también utilizar alias. Vamos entonces a pasar a la herramienta Tableau para que veamos una demostración sobre eso que acabamos de hablar. Tableau no es gratis. Tableau ofrece una versión de prueba de 15 días y si tienes un correo de alguna institución educativa que esté en la lista de los que reconoce Tableau como universidades, entonces te permite una licencia de todo un año totalmente gratis. De lo contrario, habría que comprar la licencia. Hay diferentes tipos de licencia. Hay licencia para creadores y licencia también para la persona que lo visualiza. Y la licencia cuesta $70 por usuario por mes. O sea, mensual, $70 por cada usuario. Todo eso está en la URL que está en la diapositiva, que los lleva a la URL principal de Tableau. Vamos a cargar entonces. Bueno, primero vamos a ver un poco la interfaz gráfica. Aquí del lado izquierdo tenemos los conectores. Todo surge del conector. Yo elijo un conector y me conecto a un archivo o me conecto a una fuente de datos. Y a partir de ahí yo puedo empezar a trabajar en Tableau. Tengo conectores de archivos, archivos espaciales, PDF, JSON, texto, Excel. Tengo más, ahí si le doy a más, puedo usar otro tipo de archivos diferentes a los que están ahí, dependiendo los que estén en esta lista habilitados. Puedo hacer all files y probar con un archivo que no esté ahí. Tengo también conectores a Server, MySQL, Oracle, Redshift. Aquí hay una inmensidad de conectores. Alibaba Data Lakes, Amazon, Bots, Dropbox, Exasol, Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, Google Drive, Google Cloud, Cloudera, MySQL, OneDrive, Oracle, Postgres, Salesforce, Spark, etc. Vamos a utilizar un conector de Google Sheets para conectarnos a una pequeña tabla que tengo de datos para ver algunos elementos. Luego vamos a utilizar otra fuente de datos distinta. Aquí me va a pedir que me lo haga con mi cuenta de Google para darme acceso para yo darle acceso a Tableau, a los sheets que tengo en esa cuenta. Ya le he dado a que sí, que acepto, que le doy permiso. Y aquí carga todos mis sheets. Voy a cargar aquí el que dice reporte anual. Aquí este sheet que dice reporte anual, déjenme mostrárselos para que todos entendamos bien la información. Este archivo tiene dos sheets.
esperar que esto abra. Tiene dos sheets, Order Client y Sheet 1. Yo arrastro Sheet 1 aquí, a esta parte donde dice Drag Tables Here, y me va a cargar aquí ese sheet, solamente ese sheet. Entonces en ese sheet yo tengo el año, tengo el ID de la orden, tengo la fecha y tengo la fecha de envío. Entonces fíjense aquí cómo algunos campos están en nulos. Realmente no es que los campos estén en nulos en el archivo original, sino que están todos en una celda que se le hizo merge con otras celdas. Por ejemplo, como todos esos son del 2017, todos esos tienen 2017 aquí como única celda y comparten esos datos. Sin embargo, aquí inicialmente cargan así. Voy a abrir el archivo para mostrarles. No sé qué pasa con Google Drive. Ok, ahora sí. Tenemos aquí el reporte anual. Yo tengo esa celda que está combinada. Todas esas celdas en esa columna están combinadas. 2017, todo eso es 2017. 2016, todo eso es 2016. Y esto 2015. Y tengo aquí mi otro sheet, que es cliente por orden. Tengo que esa orden corresponde a este cliente, esta a este cliente y esta a este otro cliente, que son los dos sheets que tengo aquí. Entonces aquí arriba yo tengo la opción de utilizar el Data Interpreter de Tableau. Si yo le doy un clic aquí, le estoy indicando que quiero usar el Data Interpreter. Él me refresca la información y al refrescar la información, fíjense cómo él me autocompleta el 2017. Porque el Data Interpreter analiza el archivo y me ayuda a complementar algunos campos. En caso que no lo haya hecho bien, que yo quiera revisar cómo lo hizo, yo doy un clic aquí, revisar resultados, y me va a mostrar qué hizo el Data Interpreter para hacerle cambios a mi archivo. Lo primero que me va a mostrar es una leyenda. Me dice que los campos o celdas con ese color son aquellos que él interpretó como nombres de campos o nombre de columna. Los campos en verde son campos de datos. En verde un poco más claro son aquellos que son derivados de celdas que se han combinado. El que está en blanco son datos que se han ignorado y el que está en rojo son datos que se han excluido del data source. Aquí a la derecha yo puedo ver los cambios que hizo. Fíjense los colores que mostraba en la leyenda. Aquí me muestra cuáles datos completó. Y aquí no hizo ningún cambio. Y me identifica que estos son header, que estos son datos. Entonces ya ahí vemos un ejemplo simple de cosas que hace el Tableau Data Interpreter. Aquí yo puedo también, en esta tabla inicial, si no quiero ensuciar la fuente de datos y agregar campos, y yo necesito algún campo adicional en mi visualización, yo puedo crear un campo calculado. Puedo darle clic derecho aquí y decirle crear campo calculado. Tengo la opción de utilizar todas estas fórmulas y tengo aquí a la derecha una ayuda que me explica cómo funciona cada fórmula en función de cómo yo quiero hacer el cálculo.
tengo por ejemplo una fecha de envío y digamos que yo quiero agregar un campo que se llame fecha estimada de recepción. Y la fecha estimada va a ser 15 días a partir de la fecha de envío. Entonces yo le pongo aquí más 15. Esta es la variable. Para poner una variable hay que hacerlo entre corchetes. Y luego escribimos el nombre de la variable. Yo puedo hacer ahí todos los cálculos que quisiera. Y si hay algo mal en mi fórmula, inmediatamente yo lo voy a saber, porque aquí debajo me lo dice. El cálculo contiene errores. No puede multiplicar fechas y valores de datos. No puede agregar un entero o concatenar enteros y strings. Entonces digamos que yo quiero de la fecha de envío sumarle 15 días y esa va a ser la fecha estimada de recepción. Me agrega aquí ese nuevo campo. Puedo también seleccionando varios campos crear un pivot, aquí haciendo clic en pivot. Puedo también cambiar el tipo de datos de alguna columna haciendo clic aquí en el cuadrito que representa el tipo de dato. Puedo cambiarlo a string o booleano, fecha, número entero o número decimal. Y por default, el data interpreter de Tableau lo clasifica como fecha por el contenido que tiene. Puedo también ocultar un campo si no lo quiero. Por ejemplo, doy clic derecho, le doy ocultar para que no esté presente en la generación de la visualización. Puedo también dividir un campo. Por ejemplo, aquí el campo de orden, yo puedo hacerle un split. Ahí él me lo divide automáticamente según el data interpreter entiende. Puedo hacer un custom split. Yo puedo decir por qué campo quiero separar, si quiero separar el primero, el último o todos. Si lo separo todo por ese campo, me lo va a dividir en 3 campos diferentes. CA 2017 y luego el número. Me crea 3 campos nuevos, split 1, split 2 y split 3. Yo puedo también usar alias. Digamos que aquí yo le doy a editar este campo. Alias. Aquí yo le quiero decir que donde quiera que diga CA, yo quiero que él me lo sustituya en mi tabla por Canadá, por ejemplo. Me refresca la tabla y aquí dice Canadá. Por si acaso yo quiero hacer alguna visualización que incluya una tabla, quiero incluir ese campo para que sea más fácil de entender. Vamos a ver aquí también el describe, que muestra mucha información del campo. Muestra el tipo de datos, muestra que es un campo calculado, muestra la cantidad diferente de dominios o valores que tiene el campo, que sería como hacer un distinct, entre otros. Entonces, básicamente ese es el Tableau Data Interpreter. Algunas cositas que se pueden hacer con él. Aquí arriba, donde yo agregué esa tabla, yo puedo agregar el otro sheet como otra tabla y puedo hacer un join de una tabla con la otra. Para hacer ese join, él me va a pedir que marque cuál campo del sheet 1 lo voy a relacionar con cuál campo del sheet 2. Por ejemplo, aquí yo selecciono ID de orden y aquí también ID de orden para hacer ese join. Y automáticamente él me hace el join. Puedo aquí debajo visualizar una tabla. Cerré la otra tabla. O puedo también visualizar ambas tablas. Y eliminar esto. Puedo también hacer uniones de tablas.
no solo join, si yo quiero que me salga todo junto, yo agrego aquí una nueva unión y en esa unión yo indico cuáles tablas quiero unir. Puedo hacerlo manual o utilizar algún carácter especial. Y ahí me hace una unión de ambas tablas. Aquí arriba también tengo la opción de hacer, déjenme agregar una tabla, de hacer una conexión live o una conexión donde se extraigan los datos. Si yo lo hago donde se extraen los datos, Tableau va a hacer una copia de todos los datos. Si lo hago live, él se va a mantener conectado a esa fuente de datos y si algo cambia en la fuente de datos, se va a reflejar aquí. Bien, vamos a volver a los data source. Vamos a seleccionar otro data source diferente para hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar un archivo. Es un archivo que hemos visto antes ya. Es el dataset que vimos sobre datos de COVID-19, que descargamos el otro día, me parece que fue de Kaggle o no sé de qué otro sitio, o de datos abiertos, no recuerdo. Pero como tiene muchos datos interesantes, vamos a usarlo para hacer una visualización y un dashboard. Y más o menos ver el proceso de cómo desarrollar una visualización aquí en Tableau. Bien. Está este. Voy a arrastrar aquí para que me cargue toda la información. Tenemos un campo que indica el país, cantidad de casos confirmados, cantidad de muertes, cantidad de personas recuperados, casos activos, nuevos casos, nuevas muertes, que se refieren a los casos y muertes registrados el último día, nuevos recuperados, cantidad de muertes por cada 100 casos que se han producido, cantidad de recuperados por cada 100 casos, cantidad de muertes por cada 100 recuperados, confirmado en la última semana, cambio de la última semana, porcentaje de incremento de la última semana y región. Hasta el momento solo hemos visto el Tableau Data Interpreter, hasta el momento solo hemos acomodado un poco o jugado un poco con la data, preparándola para trabajar con ella. Entonces ahora sí vamos a hacer algunas visualizaciones. Aquí debajo tenemos esta pestaña que dice Sheet 1, que es donde vamos a empezar a crear visualizaciones. Voy a borrar esta variable porque son del otro dataset que ya hemos eliminado. Aquí a la izquierda tenemos los insumos y aquí a la derecha el área de trabajo. Esas son todas las dimensiones que tenemos. Las que tienen el signo de número al inicio significa que son valores numéricos. Las que tienen ABC son dimensiones de tipo no numérico. Aquí yo tengo esta área central, este lienzo. Aquí va a salir mi gráfico o mi visualización. Aquí yo voy a indicar como en forma de pivot cuáles van a ser las columnas, las filas. Aquí puedo agregar filtros, puedo agregar páginas, puedo hacer marcas o etiquetas para darle más sentido al gráfico también. Entonces vamos a empezar con un gráfico sencillo. Vamos a tomar los países y ponerlo aquí en filas. Me carga todos los países como las filas. Y vamos a cargar cantidad de casos confirmados como columna. Yo podría también arrastrarlo aquí y soltarlo ahí. Ahí lo muestro como una tabla. Podría también arrastrarlo aquí arriba. Él automáticamente cuando lo arrastro a columna me muestra como el gráfico recomendado
o el gráfico más entendible que se podría hacer con esos dos datos. Aquí a la derecha tengo esta opción que dice Show Me y que tiene el símbolo de un gráfico que me permite cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, yo puedo usar este, donde muestra según el tamaño aquel país que tiene más casos confirmados. Puedo verlo así mismo por tamaño también, pero en cuadrados. Puedo verlo en el gráfico de barras que tenía hace un momento. Puedo verlo en un gráfico de pie. Puedo verlo en un gráfico de mapa también, pero para eso voy a necesitar usar las coordenadas de latitud y longitud que están aquí. Fíjense cómo puedo ver un gráfico y me marque en el gráfico cuáles países tienen más casos reportados. Lo marca en colores diferentes. Vamos a iniciar con el gráfico más sencillo, que es este. El segundo gráfico sí vamos a usar el mapa. Y luego vamos a hacer un tercer gráfico con estas burbujas. Aquí hay muchísimos países. Yo quiero ordenar eso. Puedo hacer un clic aquí y me lo ordena de forma descendente y ascendente. Pero como hay demasiados países, yo quiero establecer un filtro en mi visualización. Yo solo quiero ver los 10 países con más casos activos o confirmados, perdón. Los 10 países con más casos confirmados. Vamos a ponerle un título que diga casos confirmados por país. Top 10. Para mostrar solo los 10 donde hay más casos confirmados. Para eso dijimos que aquí podemos hacer los filtros. Yo voy a filtrar, pero el filtro yo lo voy a hacer por país. Quiero que me filtre solo los 10 países con más casos. Yo arrastro ahí la dimensión país hacia filtros y él me muestra que seleccione cuáles países yo quiero. Pero yo no quisiera tener que venir y leer aquí cuáles son los 10 principales y marcarlo, sino que yo puedo usar un wildcard. Puedo decir todo aquello que empiecen con A, que empiecen con B, que terminen en tal cosa. O puedo hacer una condición. En la condición yo puedo hacer una fórmula. Yo puedo decir, por ejemplo, que la sumatoria de los casos confirmados sea mayor a 50.000, por ejemplo. Y ahí él me va a filtrar todos aquellos que la sumatoria de casos confirmados sea mayor a 50.000. Pero como es un dato que va cambiando cada día, quizá hoy hay 10 países solamente con más de 50.000, pero mañana podrían ser 20 países con más de 50.000, pasado podrían ser 30. Entonces yo puedo usar aquí el asistente que me diga por campo, que el campo sea confirmado, que sea mayor o menor a tanto, o que esté en tal rango. O puedo venir aquí y elegir el top. Lo que en ese momento sean los que tengan el valor mayor para la variable que yo especifique. Voy a especificar aquí top 10, podría elegir 15, 20, 5, voy a elegir solo 10. Voy a poner caso confirmado y que sea la sumatoria. Por si acaso de un país tengo muchos registros, que sume todos los registros de ese país y que lo muestre como un único valor. Le doy a aplicar y le doy a OK y me muestra solamente los 10 países que tienen mayores casos confirmados de COVID. Ahora, hay algunos elementos que yo puedo agregar al gráfico para hacerlo un poco más sencillo o digerible. Yo puedo agregar otros elementos, como tengo aquí en los marcadores. Ahí yo puedo cambiar el tipo de gráfico, que es básicamente los tipos de gráficos que están aquí a la derecha. Yo puedo agregarle color, puedo agregarle tamaños, puedo agregarle label, puedo agregar algún detalle o algún tooltip. Voy a agregarle color y quiero que el color sea por país. Igual como hice con filtro, arrastro la dimensión país
y la suelto sobre la opción color. Él automáticamente me cambia de color por país. Puedo agregarle también algún detalle o algún label por país. Me pone aquí el label del país. Vamos a quitar ese label. Eh, Quizá yo quisiera usar el label de la cantidad para ver la cantidad específica, ya que aquí la escala que se está usando es muy grande, de 4.000 a 4.500. Bueno, de 4 millones a 4.500.000. Voy a usar la cantidad, el caso confirmado, lo arrastro hacia el label y me coloca aquí la cantidad exacta. Aquí tengo una leyenda que puedo cambiar de esa leyenda los colores. Puedo elegir una paleta de colores, si quiero una paleta más viva, diferente a la que tengo actualmente. Aquí hay varios colores que son iguales, no debería ser así. Sí está bien que el mayor lo presente en rojo, ya que esos números no son buenos. Mientras más alto el número, peor es para nosotros. Y que los menores lo representen en verde. Podría, bueno, aquí puedo tener acceso a diferentes formatos de esa paleta de colores o de esa leyenda. Déjenme venir a cambiar la paleta de colores. A ver qué podemos usar. Vamos a usar algunos colores sencillos para continuar con otra gráfica antes de que se nos acabe el tiempo. Voy a eliminar de aquí esta leyenda porque todo lo que dice la leyenda, que Brasil es el verde, que Chile es el verde claro, todo eso yo lo tengo aquí. Voy a eliminar eso, voy a ocultar esa parte y ya tengo ahí mi primera visualización que me muestra los casos confirmados según país, de los 10 países que más casos confirmados tienen. Entonces aquí voy a abrir otra pestaña para hacer otra visualización. Digamos que ahora yo quiero hacer el mismo ejercicio, solo que en lugar de yo ver los casos confirmados, yo quiero ver qué país tiene más casos activos. Déjenme cambiar esto. Y yo quiero ver eso en el mapa, porque yo quiero saber a qué país yo puedo viajar. Si es un país que tiene muchos casos activos, yo no quisiera viajar a ese país. Si es un país que tiene pocos casos activos, yo pudiera viajar a ese país. Puedo agregar aquí casos activos dentro del label. Me marca la cantidad de casos en el país. Por ejemplo, miren ahí la leyenda. También está en el tooltip. Que si yo, por ejemplo, paso el mouse encima de algún elemento, me dice cuántos casos activos tiene ese país. Y en el gráfico anterior y en este, como en todos los gráficos, si yo quiero ver el detalle de los datos, yo puedo hacerlo. Si yo quiero ver los datos de Brasil, yo le doy un clic ahí y le doy un clic a este icono de la tabla que está a la derecha. Y me va a mostrar el resumen de los datos de Brasil. Latitud y longitud correspondiente a Brasil y casos activos en Brasil. Puedo darle aquí a ver full data. Si tuviera muchos registros de Brasil, lo hubiera todo aquí. Y esa es toda la data de la tabla para Brasil. Eso es algo que el usuario puede verlo y no solo desde aquí, sino que donde se comparte la visualización, ya sea a través de un link, ya sea que se comparte incrustada en una app, ya sea móvil o web, el usuario puede ver todo ese detalle, puede interactuar con eso. Entonces vamos a cambiar los colores del mapa, vamos a usar colores más llamativos, usar aquí colores por cantidad de casos, bueno, por país, perdón.
pero yo no quiero ver tantos colores, yo simplemente quiero ver qué país es más seguro o menos seguro para yo viajar. Vamos a editar los colores. Vamos a usar una paleta de tres colores. Déjame ver. Voy a quitar el label también. Bueno, él me dice que hay muchos países que me recomienda hacerlo con 20 como máximo. Él puede filtrarlos, o puedo agregarlo todos, o puedo filtrarlos yo. Bueno, voy a elegir algunos. O mejor vamos a elegir, así como en el filtro que hicimos ahorita, vamos a elegir el top 20. Dentro de los 20 países que tienen más casos activos. No, vamos a elegir mejor para hacer un ejercicio más práctico. Los países de Latinoamérica, por ejemplo, que son países que comparten ciertas características comunes. Vamos a ver, por ejemplo, Argentina, vamos a ver a Bolivia, vamos a ver a Chile, Colombia, y hacemos una comparación con países que están en una región cercana, República Dominicana, Guatemala, Haití, porque así también tenemos una comparación más aterrizada. Vamos a ver a México, vamos a ver a Nicaragua, vamos a ver a Panamá, Perú, ¿qué más? Vamos a ver a Venezuela. Listo. Entonces ahí tengo la representación de esos países por color. Digamos que yo quiero cambiar de este tipo de gráfico que me muestra los puntos de los países seleccionados a este otro tipo donde me sombrea toda el área geográfica del país. Entonces esos son todos los países que yo seleccioné. Pero todos me los muestra en azul. Vamos a agregar el filtro de colores. Ahí cada uno lo muestra en un color diferente. Y vamos a editar esos colores. Y vamos a utilizar una paleta de, bueno, de pocos colores, pero que me permita hacer el gráfico. El filtro lo voy a hacer por activo, mejor que por país. Así no tengo un color por cada país, sino que si tengo varios países, que hay muchos casos, yo quisiera que se vieran del mismo color. Yo quiero que se vea en rojo todos aquellos países donde hay muchos casos activos, o de los que más casos activos tienen, y los que tienen menos casos activos que se vean en verde, o que son países más seguros para visitar. Voy a editar aquí la paleta de colores. Voy a elegir una paleta de tres colores, rojo, verde y, bueno, a ver si hay una rojo, verde y amarillo. Esta. Rojo, verde y amarillo y va degradando. Puedo dividirlo aquí para hacer yo la configuración de qué tanto yo quiero que vaya degradando. Ahí me pondría en rojo los que tengan menos casos y en verde los que tengan más, pero yo lo quiero a la inversa. Voy a hacer un clic aquí, reversar, y quiero que los que tengan menos casos salgan en verde
los que tienen mucho caso o caso promedio en amarillo y naranja, y los que tienen mucho caso en rojo. Hago clic a aplicar y clic a OK. Entonces ahí puedo ver cuáles países tienen más casos que otros. Ahí rápidamente yo veo que Colombia es el país que tiene más casos activos y que no puedo visitar Colombia o no debería visitar Colombia. Vamos a usar menos colores aquí para que se vea mejor el gráfico. Creo que con 5 colores está bien. Tengo verde, amarillo y naranja. Los países en verde son países seguros porque tienen pocos casos. República Dominicana 32.000, mientras que México 47.000, mientras que Perú 98.000 y Colombia 117.000. Eso es casos activos. Sin embargo, hay países que son más grandes que otros. En lugar de caso activo, yo quizá pudiera usar otra variable que sea, por ejemplo, muerte por cada 100 casos o recuperado por cada 100 casos, por ejemplo. Porque ahí yo tengo una idea de qué tanta gente se está recuperando. Bueno, aquí mucha gente se ha recuperado. 47 de cada 100 se ha recuperado. O sea, de cada 100 personas que le ha dado el COVID en República Dominicana, 47 ya están recuperados. El otro 53% corresponde a las personas que han fallecido o que todavía están luchando contra el COVID. Aquí 76 se ha recuperado. Aquí lo voy a cambiar. Voy a cambiar la orientación para que mientras más recuperados me lo presente en verde. Los que están en rojo significa que hay más gente contagiada o menos gente se está recuperando. En México el 76% se ha recuperado. Aquí en Dominicana solo el 47%. Son menos casos, pero menos gente se ha recuperado del coronavirus. Entonces es bueno hacerlo así porque si dejábamos el otro gráfico veíamos solamente la cantidad, pero la proporción de terreno y de habitantes es muy diferente. Vamos a dejar ese gráfico hasta ahí, vamos a llamarle aquí recuperados, porcentaje de recuperados, América Latina. Y vamos a hacer un tercer gráfico para luego entonces hacer un dashboard. Digamos que en este gráfico yo quiero ver por país también, es una gráfica que me interesa, pero además de verlo por país, quiero verlo por región o continente. De África, cuáles países corresponden a África y cuántas personas han muerto de ese país. Tengo de África, de Angola, por ejemplo, han muerto 41 personas. En África, en el país de Gambia han muerto 8, etcétera. Vamos a hacer un filtro por países también, para no ver todos los países, sino que vamos a elegir algunos países al azar, solamente para ver la combinación de gráficos. Listo. Entonces ahí yo seleccioné países que son de África, que son de las Américas, que son del Mediterráneo y que son de Europa y de la Unión Pacífica. Y aquí tengo los datos para cada país. Ahora vamos a llevar eso a un gráfico. Eh, Vamos a hacer un gráfico de barras, por ejemplo. Yo tengo por región, por país, cómo ha ido la tasa de muertes por coronavirus. Voy a quitar la región para dejarlo solo en países. Vamos a ver un poco aquí los datos.
Vamos a ver si podemos hacer un gráfico de líneas. Okay. Cada país se va a representar en esa línea. Vamos a dividir los países por color. Vamos a usar este otro gráfico mejor para ver en el dashboard. Vamos a poner los colores según las muertes y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos ahorita. Vamos a elegir aquí. Francia e Italia realmente llaman la atención por el rojo y por el tamaño, y es un gráfico que muestra de esos países seleccionados en cuáles ha habido más muertes. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí a nivel de gráficos para que nos alcance el tiempo. Vamos a ver ahora un dashboard. Un dashboard básicamente es combinar esos gráficos. Hacemos clic aquí debajo donde dice New Dashboard y nos muestra a la izquierda los diferentes gráficos que hemos construido. O sea, básicamente yo voy a arrastrar ese gráfico. Voy a arrastrar este otro aquí a la derecha. Voy a quitar esta tarjeta para hacer más espacio. Y voy a agregar este otro aquí debajo. Él te sombrea dónde va a caer el gráfico, dependiendo cómo lo quieras ubicar. Lo voy a poner aquí debajo. Y tengo, bueno, voy a eliminar esta otra tarjeta. Tengo aquí mi dashboard con los 3 gráficos que he desarrollado. Entonces Tableau ofrece una versión Tableau Online donde se pueden también construir algunos gráficos o jugar un poco con ellos, pero la función principal es compartir las visualizaciones. Aquí arriba hay un enlace que dice compartir con otros. Yo ya estoy logueado en la cuenta de Tableau Online. Si no estuviera logueado me aparece para que ponga mi usuario y mi clave. Es una cuenta también que permite el periodo de prueba de 15 días que pueden utilizarla. Vamos a llamarle a esto COVID-19 UAS Grupo 1. Vamos a poner eso mismo en la descripción. Y damos clic en publicar. Tan pronto él termina de publicar, me abre automáticamente mi cuenta de Tableau Online y ahí yo puedo ver ese dashboard publicado. Publicarlo ahí es un paso necesario para yo poder seguir compartiéndolo. Yo puedo tener usuarios que tengan acceso al Tableau Online y que puedan ver ese dashboard, pueden ver el dashboard completo o puedan ver los gráficos de manera independiente. Y desde ahí yo también puedo compartir una URL a ese dashboard. Aquí estoy viendo el dashboard, aquí tengo la opción de compartir. Puedo copiar el link. Voy a abrir el link en otro navegador. Voy a abrirlo aquí mismo. Y todas las personas que tengan acceso a nuestro servidor online podrán entrar a ese link y ver ese dashboard, que básicamente lo mismo que estamos viendo aquí. Yo también puedo compartir el código HTML embebido para yo agregarlo en alguna aplicación móvil o web y compartir ese dashboard dentro de una aplicación. O sea, vamos a hacer un ejemplo rapidito, nos quedan 10 minutos, de cómo podemos compartir eso en alguna aplicación web. Vamos a hacer un HTML básico, sin nada, solamente con el gráfico.
ponerle un título. El título lo vamos a poner centrado y en tamaño un poco grande. Vamos a llamarle a esto dashboard prueba was grupo 1. Bueno, este es el encabezado realmente, no el título. Ya el título está arriba. Y vamos a crear el cuerpo de la página. Y en ese cuerpo yo voy a pegar ese código que copié. Ese código yo lo copio aquí, compartir, copiar código embebido, y él me genera un código que tiene el link a ese dashboard y que tiene también todo el estilo de CSS que tiene dicho dashboard. Voy a guardar esto. Vamos a guardarlo en el escritorio y vamos a llamarle página.html. Entonces vamos a ir al escritorio, abrimos página HTML y vemos aquí nuestra aplicación, que realmente no hace nada, pero que tiene incrustado esa visualización, ese dashboard que hicimos en Tableau, que contiene varias visualizaciones. Entonces dijimos ahorita que hay herramientas que te permiten interactuar con los datos. Aquí el usuario puede interactuar. Como no son pivot, yo no puedo cambiar el orden, pero sí puedo ver los tooltips, sí puedo hacer un clic y puedo ver la data. Ver aquí toda la data y me muestra la data de ese registro. El mapa lo puedo acercar o alejar, tal cual lo hacía mientras yo estaba construyendo el gráfico. Aquí no me permite modificar el gráfico, pero sí me da elementos que están disponibles aquí en el tablón online para yo jugar un poco con los datos. Así como aquí yo puedo ordenar los datos, yo quisiera aquí en mi visualización también ordenarlos. Tengo los mismos elementos disponibles. Y aquí debajo los controles básicos del tablón online. Puedo descargarlo, puedo verlo en full screen, puedo suscribirme para que me avise cuando hay un cambio. Pueden haber alertas y demás. Digamos que, por ejemplo, yo cambio el filtro de esos datos y se actualiza aquí ese filtro. Por ejemplo, yo vengo aquí a este filtro que hace el top 10 y lo edito y le pongo, por ejemplo, el top 5. Le doy a aplicar, ok, ya solo tengo el top 5. Aquí en mi dashboard solo tengo el top 5. Y aquí en mi web, déjame ver si tengo que refrescar el browser. No creo que tengo que publicar el dashboard de nuevo. Solamente pueden verlo en tiempo real las personas que tienen acceso al dashboard. Para evitar eso seguramente de la versión, de que se esté trabajando y la gente vea versiones diferentes. Pero tendría que venir y republicar aquí el dashboard o darle a compartir, por ejemplo, el mismo nombre, publicar, me dice que lo va a sobreescribir, ok, ya se ha publicado. Bueno, no me lo actualizó, tendría que revisar las configuraciones, pero Tableau permite eso de, déjenme ver aquí en el, bueno, aquí no se ha actualizado todavía. Ok, ya sí se actualizó.
Parece que tardó un momentito en hacerlo en el servidor de Tableau Online. Pero fíjense cómo yo incrusté ese, ese dashboard dentro de mi página web y yo no tengo que ir a cambiar el código que hace referencia al dashboard. Yo sigo apuntando al mismo dashboard en función de que los datos van cambiando, entonces yo voy teniendo el resultado aquí visible.